Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno muchachos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el sentido del tacto. Durante algunos días anteriores hemos venido trabajando cada uno de los sentidos del ser humano. En esta oportunidad vamos a centrarnos únicamente en el sentido del tacto y finalizamos con los sentidos como tal de la conformación del ser humano. ¿Listos? Entonces, el sentido del tacto es uno de los 5 sentidos básicos más importantes que nos permiten relacionarnos con nuestro cuerpo y con nuestro entorno. Adicional a esto, pues nos permite percibir ciertas cualidades de nuestro medio en el cual estamos desarrollando una serie de actividades. Mediante él pues podemos sentirse una serie de características eh, en torno al ambiente donde nosotros nos encontramos. Entonces podemos identificar la temperatura, ¿sí? A qué temperatura están los elementos. Podemos identificar la dureza de los objetos, de los elementos, la presión, la suavidad, ¿sí? Qué elementos son ásperos, ¿sí? Algunos de estos aspectos como tal también incluyen la percepción del dolor, y dentro de este pues hay un órgano sensorial más importante eh, como tal, que es el sentido del tacto, que es toda nuestra piel. En ella pues podemos encontrar distintos tipos de receptores nerviosos que traducen la información recibida del exterior por medio de una serie de impulsos nerviosos que se pueden ver o suelen ser comprendidos e interpretados por quién, por nuestro cerebro, que es nuestro eje central. Y por otro lado pues también es posible encontrar alguna serie de elementos receptores y otros órganos corporales como tal. Entonces, el sentido del tacto como tal es vital para nuestra vida, para la supervivencia. Algunos científicos creen que sin las funciones que desempeña como tal el sentido del tacto, pues sería imposible que los seres humanos pudieran sobrevivir fácilmente. Al contrario, si por ejemplo ocurre por ejemplo el sentido de la vista o el sentido del olfato, sin embargo pues es bastante complicado, pero tenemos datos específicos en los cuales el sentido del tacto es supremamente importante para nuestro cuerpo. Podemos colocar simplemente un ejemplo, que si por ejemplo tenemos un dolor en alguna parte del cuerpo, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor en alguna pierna, ¿sí? Cuando sentimos ese dolor, nuestro sistema nervioso es el encargado de identificar por medio de los receptores y envía esas señales a nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro como tal es el encargado de recibir esa información y de transmitir el dolor a nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si por ejemplo nuestro sentido del tacto no funciona correctamente y efectivamente pues presentamos alguna serie, alguna dolencia de este tipo ya mencionado, algún dolor de cabeza, algún dolor en una pierna, algún dolor en el estómago como tal? Entonces como no funciona adecuadamente, pues no podemos percibir el dolor, la intensidad del dolor, y sencillamente pues no sentiríamos nada. Entonces si por ejemplo es una afectación grave, pues sencillamente nos puede llevar a la muerte y nosotros pues no sentiríamos algún tipo de dolor. ¿Listos? Eso es un ejemplo plasmado como tal. La principal dificultad de pronto a la hora de investigar de pronto el sentido del tacto es el órgano sensorial. El órgano principal es la piel, que se extiende por donde, pues por todo nuestro cuerpo, en un lugar de existir en un determinado eh, sitio como tal, como la mayoría de los demás sentidos. No, en este se encuentra aislado como tal y ocurre en el resto de los sentidos. Entonces lo tenemos en cada una, en cada parte de nuestro cuerpo. ¿Listos? Entonces los órganos
que conforman este sentido. Entonces, como hemos mencionado, eso es el principal elemento relacionado con nuestro sentido del tacto es la piel. A pesar de que normalmente no pensamos en ella como un órgano, pero sí, es nuestro sentido del tacto, es toda nuestra piel. ¿Sí? Se trata de la más grande y está por todo nuestro cuerpo, uno de los más importantes. En la piel entonces se concentran todos los tipos de receptores táctiles que existen como tal. Por otra parte, pues hoy en día también conocemos que existen una serie de receptores del tacto en zonas específicas de nuestro cuerpo. Estos no son tan abundantes como en la piel, pero cumplen funciones fundamentales como informarnos el estado de nuestros órganos internos de nuestro cuerpo, ¿sí? Lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces la piel entonces está conformada por una serie de elementos, contiene pelos que sirven de protección, la epidermis, la dermis, ¿sí? y otra serie de elementos que ya las vamos a mencionar más adelante. ¿Listos? Entonces, la piel es el órgano que recubre todo nuestro cuerpo, ¿sí? De manera externa. Entre sus funciones se encuentran pues, la protección frente a los agentes externos como los microbios, mantener la temperatura de nuestro organismo y la percepción de los estímulos táctiles y su transformación en los impulsos que pueden ser interpretados como tal por medio de quién, de nuestro cerebro como tal. La piel está conformada por 3 capas. Esas 3 capas, la epidermis, la dermis y la subcutis como tal. Entonces, dentro de la dermis, que es la más externa, ¿sí? Que tiene un grosor aproximadamente de 2/10 de milímetro, pues está compuesto por una serie de cantidades de capa de tejido epitelial plano como tal. Adicionalmente a esto, pues en ella se produce la melanina como tal, que es la sustancia que le da el color a nuestro cuerpo, ¿sí? En un segundo lugar tenemos la dermis, que se trata de una capa más elástica, ¿sí? Que la primera, a comparación de la epidermis, pues la dermis es un poco más elástica debido a las fibras de colágeno por las cuales se incorpora, y en ellas podemos encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos y componentes del sistema linfático como tal. En esta capa pues podemos encontrar todas las glándulas cutáneas, olorosas, sudoríparas y sebáceas como tal. Al mismo tiempo, pues en la dermis se encuentran además algunas terminaciones nerviosas y receptores que nos permiten recibir sensaciones táctiles. Más adelante veremos pues cuáles son los diferentes tipos de sensaciones que existen y las funciones que cumple pues cada uno de ellos. Y en el último caso, pues la capa que está compuesta por un tejido subconjunto como tal. La principal función de esta capa pues es mantener una temperatura de nuestro cuerpo estable. Por lo general la temperatura de nuestro cuerpo siempre es estable porque somos de sangre caliente, a diferencia de los animales que son de sangre fría, que tienen que recibir la energía solar, posarse durante gran parte del día para recibir la energía solar para controlar y manejar la temperatura del cuerpo. No, nosotros, independientemente del lugar o del sitio, del ecosistema, del ambiente donde nosotros nos encontremos, pues mantenemos una temperatura corporal estable. Entonces también sirve como almacén de energía. Por lo tanto, pues en esta zona pues acumula también los tejidos adiposos como tal. La función de la zona del cuerpo, la acumulación de la grasa pues será mayor o menor como tal. Los tipos de receptores en la piel, estos tipos de receptores como tal, pues en la capa de la piel conocida como la dermis, entonces podemos encontrar distintos receptores que nos permiten recibir información táctil y convertirla en una serie de señales eléctricas que son interpretadas
¿Por quién? Por nuestro cerebro, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces vamos a encontrar algunos tipos de ejemplos, como las terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Que son una serie de receptores táctiles más sencillos o más simples, que son terminaciones también que llevan a acabar en la dermis y que nos ayudan a percibir como tal sensaciones como el tacto, la temperatura, el dolor. Entonces se trata de las neuronas cuyas dendritas como tal acaban en la capa intermedia de la piel y además en el tejido subconjunto o conjunto debajo de la dermis. Y las terminaciones nerviosas libres pues son las receptoras táctiles más abundantes en todo nuestro cuerpo y nos ayudan pues a percibir la mayor parte de las sensaciones relacionadas con nuestro sentido del tacto como tal. Adicionalmente encontramos unos corpúsculos de Pacini, que son una serie de receptores que se encuentran también en la dermis, que en el tejido es situado debajo de la piel. Sin embargo, pues al mismo tiempo podemos encontrarnos con algunas estructuras internas como en las vísceras o en los huesos, que se trata de receptores en forma ovalada o de gran tamaño. También las podemos encontrar ahí. También están formadas por una sola célula nerviosa que están recubiertas por una cápsula. La función principal pues es permitir recibir estímulos relacionados con el tacto y la presión. Adicionalmente encontramos unos corpúsculos de Meissner que son una serie de receptores muy sensibles a las distintas sensaciones relacionadas con el tacto. Se encuentran en una serie de concentraciones muy altas como tal en las zonas perceptivas de nuestro cuerpo, como por ejemplo la lengua, la yema de los dedos, ¿sí? Entonces esta serie de receptores están conformados en su interior. Se encuentran pues varias células supercompuestas por unas series de enzimas que nos ayudan a percibir esa serie de receptores. Encontramos otros receptores en nuestro cuerpo, algunos receptores del sentido del tacto o del tacto como tal. Están situados solamente en la piel, sino que también las podemos encontrar en otras zonas de nuestro cuerpo, como en algunos órganos, como en los músculos, en las vísceras y en algunas otras terminaciones nerviosas que nos informan sobre el estado pues de estos órganos. ¿Listos? Entonces vamos a ver rápidamente cómo funciona el sentido del tacto. Nuestro sentido del tacto pues es muy similar a los demás otros sentidos principales que ya hemos trabajado. Entonces dentro de nuestros receptores táctiles encontramos una serie de estímulos que detectan o están relacionados con los factores como la presión, la aspereza, la temperatura, el dolor, lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Por lo tanto, los podemos encontrar en el exterior y en el interior de nuestro organismo. Una vez que un receptor de pronto ha detectado algún estímulo para el cual es sensible, pues entonces inmediatamente va a enviar una señal al cerebro por medio de nuestras neuronas, y estas son conectadas inmediatamente a los órganos sensoriales con el sistema nervioso a través de ¿qué? De la médula espinal. Entonces esa serie de señales están recogidas por los órganos de los sentidos y son interpretadas por las zonas del cerebro de forma correspondientes o adecuadas. El procesamiento de estos individuos o estos señales o estímulos táctiles ocupa una gran parte o un gran porcentaje de nuestra superficie cerebral debido a la información que es recogida por este sentido, y pues inmediatamente va a generar una hábitos como tal o relación de supervivencia. ¿Sí? Y por último, pues el cerebro lo que hace es el encargado o envía mediante las neuronas eh, como tal la respuesta a los órganos efectores correspondientes en la función del tipo, del tipo del estímulo en el cual pues está siendo recibido, ¿sí? Entonces mediante el cual pues implique para el organismo algún tipo de riesgo
como tal. Entonces las funciones como tal, dentro del sentido del tacto, pues encontramos funciones como tal, pues que están relacionadas con la supervivencia. Por otro lado, pues nos permiten saber dónde están los límites de nuestro cuerpo al percibir sensaciones como la presión, el calor, el dolor o al entrar en contacto con algunos objetos externos a nuestro cuerpo. Por otra parte, por otro sentido del tacto, pues también nos permite saber si existe algún tipo de problema dentro de nuestro cuerpo, especialmente en algunos órganos internos, músculos o huesos. Entonces, por esta razón, pues tenemos cierta serie de receptores de dolor en cada uno de nuestros órganos según sea el tipo. Entonces, en el sentido del tacto, pues también nos ayuda a percibir algunos peligros externos, como por los ejemplos que puedan dañarnos de alguna forma. Gracias a este sentido, entonces podemos reaccionar frente a alguna amenaza o evitar sufrir algunas consecuencias muy negativas como tal, que puedan ocasionar algún tipo de daño como tal en nuestro cuerpo, en nuestro organismo como tal. Adicionalmente, también nosotros debemos de tener ciertos cuidados, ¿sí?, para nuestro sentido del tacto como tal. Entonces los órganos sensoriales de nuestro cuerpo son los que están expuestos a todo nuestro exterior, a todo lo que nos rodea, y nos permite pues recibir esa serie de cambios que nos ocurren alrededor y elaborar las respuestas más apropiadas que crea el cuerpo, que el cuerpo genere convenientes a esa serie de estímulos recibidos. Entonces también los órganos pues pueden recibir algunos cuidados especiales para asegurar pues el buen funcionamiento. En el sentido como tal del tacto, pues igual debemos de estar o llevar a cabo las siguientes indicaciones como tal. Entonces, algún ejemplo de nuestros cuidados de la piel o de nuestro sentido del tacto es cuidar nuestra piel adecuadamente, asegurarnos de que nuestra piel pues esté saludable en todo momento, debido a que algunos receptores táctiles como tal pues se encuentran en ella. Llevar a cabo pues una dieta saludable, debido a que las fibras nerviosas que componen pues el sentido del tacto manejan una serie de elementos metabólicos, los cuales pues se necesitan algún tipo de cuidado pues para funcionar correctamente. Algunos alimentos recomendables como el aguacate, las aceitunas, las nueces. También es muy importante mantener nuestro sentido del tacto pues activo. Entonces, debido a que si no lo usamos o si no lo colocamos en práctica, pues vamos perdiendo ciertas habilidades y ciertas características. Entonces, poner en contacto con el suelo, con la hierba, que nos quitemos los zapatos, las medias, podamos sentir diferentes tipos de texturas como tal. También es importante mantener pues una buena higiene mediante un baño diario, una ducha diaria con artículos pues aptos para la piel, lavarnos frecuentemente las manos con agua, con jabón para desinfectarlos y evitar pues el contacto con las grasas. No compartir elementos de aseo como por ejemplo la toalla con otras personas. Evitar también la exposición al sol durante mucho tiempo, debido a que puede afectarnos pues nuestro sentido del tacto. Consumir pues alimentos que también tengan y sean ricos en vitaminas, que nos lleven a cuidar y mantener pues nuestro sentido del tacto. ¿Listos? Entonces pues esas son una serie de características. También tenemos los cuidados como tal para nuestro sentido del tacto, que los acabamos de mencionar, y pues como tal siempre debemos de mantenerlo en buen estado. Igual evitar tanta exposición al sol, lo que nos estábamos indicando como tal. Utilizar alguna serie de elementos de protección como bloqueador solar, como cremas, ¿sí? Cada una de esta serie de características que nos permiten
pues contribuir al cuidado de nuestro sentido del tacto. Recordemos que el sentido del tacto pues está conformado por toda nuestra piel, que está conformada en todo nuestro cuerpo como tal. ¿Listos? Espero que les haya servido la explicación y vamos a revisar otros enlaces que nos van a ayudar a complementar el tema y a despejar dudas para empezar a desarrollar las actividades correspondientes. Muchísimas gracias.